Bendiciones a todos. Hoy quiero compartir una de las 7 palabras donde Jesús exclama, donde dice en Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También esto nos enseña en Isaías 53:12. Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Jesús mira desde la cruz una escena que debió ser angustioso y doloroso para él. Los soldados romanos estaban apostando por su vestidura. Uno de los criminales que estaba al lado de él se burlaba de él. Los ladrones, la muchedumbre que le habían blasfemado, rodeados de este lote indigno, Jesús exclama por ellos al Padre, una de las expresiones de inigualable misericordia y de amor. Aún en su agonía en la cruz, la preocupación de él era el perdón de aquellos que consideraba sus enemigos. Él le pide perdón al Padre por los ladrones. Él le pide perdón al Padre por los soldados romanos que se burlaban de él, que le dio una paliza a él, que jugaron con él, que pusieron una corona de espinas y alrededor de él la gente, la muchedumbre que se burlaba de él, que la gente pidió la crucifixión para él. Hermanos, esa escena triste, esa escena tan angustiada para él, pero aún así hoy te dice: te doy ese perdón. Él te ama, Él nos ama a cada uno de nosotros. Él ama a la humanidad, Él ama al hombre, a la mujer. Tanto amor que en esa escena, en esa cruz del Calvario, tan sublime y majestuosa como la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él, convencido, tocado por Dios, tocado por el poder del Espíritu Santo, él pudo declarar que Jesucristo, el que estaba a su lado, en su lecho de muerte prácticamente, agonizando, él pudo ver y visualizar, no con los ojos naturales, sino con sus ojos espirituales, y pudo declarar de que Jesucristo era un rey, y como todo rey, también tenía un reino. Qué prestigio, qué privilegio el de este hombre, morir al lado de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, fue el último hombre de estar al lado del Señor Jesucristo, mas sin embargo fue uno de los primeros en entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué más podíamos decir de nuestro Señor Jesucristo? Que estando en una cruz clavado, a minutos o a horas de despedirse de este mundo, de partir a su morada celestial, pudo estirar su cetro de misericordia a este hombre. Qué malhechor, qué hombre murió como un delincuente, murió como un malhechor en esa cruz. Pero yo les aseguro que entró al reino de los cielos como un santo, como un hijo de Dios, sin pasar por un bautismo, sin pasar por un instituto bíblico, sin pasar por un seminario. Pero ¿qué fue lo que motivó a nuestro Señor Jesucristo? Yo les aseguro
que un corazón contrito y humillado, como dice la palabra de Dios, el Señor no lo rechaza. Este hombre tuvo la firme convicción en su corazón de que él era un pecador. Él reconoció su pecado delante del Señor Jesucristo. Él reconoció su maldad. Él reconoció también a nuestro Señor Jesucristo. Él reconoció su autoridad. Reconoció su santidad y su justicia. Cuando dijo, él a la verdad no merece estar aquí. No merece estar en esta cruz. Pero Jesucristo, con su gran misericordia, lo tomó, lo lavó con su sangre. Porque este hombre, ¿qué era lo que podía ver al lado del Señor Jesucristo? Él no veía a un príncipe vestido de vestiduras reales. Él no venía un hombre con una corona de oro ni de piedras preciosas. Él veía a un hombre con un rostro desfigurado, ensangrentado hasta la muerte. Mas, sin embargo, en esa condición en la cual él estaba, él pudo decir, este hombre a la verdad es un hombre justo y santo. Hoy, queridos hermanos, en esta tarde te dejo con esta palabra. Hoy, esta palabra, esta es una oportunidad que nos ha dado nuestro Señor. Así como la oportunidad que vio aquel malhechor en ese momento, no la despreció. Te hago un llamado a ti, querido hermano. No desprecies tampoco la oportunidad que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre Celestial, nos está dando a nosotros como hermanos, como miembros de una iglesia. Ahora, en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde nos vemos limitados a las cuatro paredes de nuestros hogares, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de compartir, un tiempo de adorar, un tiempo de clamar y de orar por aquellos que han perdido la vida, por aquellos que se encuentran en los hospitales, por sus familias. Hoy es un día que debes aprovechar. Estás al lado del Señor Jesucristo. Toma la oportunidad que se te ha dado. Cumple con tu tarea. Cumple con la tarea por la cual fuiste enviado. Jesucristo, hasta el último momento de su vida, hizo lo que el Padre lo mandó a hacer. Dice la palabra que Él no vino a buscar a justos, sino que vino a buscar a aquellos pecadores al arrepentimiento. Que pasen muy buenas tardes. Les deseo de todo corazón. Y recuerde, en estos momentos, haga de su hogar una sucursal del cielo aquí en la tierra. Dios me lo bendiga. Amén. Con cada uno de ustedes, hermanos. En esta ocasión, Señor, hermanos, quiero compartirles sobre la tercera palabra o frases que nuestro Señor Jesucristo dijo en el preciso momento que estaba en la cruz. Leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26, 27, donde habla que él vio a su madre y vio a su discípulo al que él amaba. No dice la palabra, le dijo a su madre, ahí tu hijo, y le dice al discípulo, ahí tu madre. Y dice la palabra que en esa misma hora él la recibió en su casa. Hermanos, podemos ver que en este momento no había ninguno de sus discípulos. Solo estaba Juan, el apóstol amado. Su madre, viéndolo morir en la cruz, sufriendo por aquello que ella estaba experimentando, dolor. Asimismo, hay muchas personas que experimentan dolor, y más en estos momentos. Pero ¿dónde estamos nosotros los discípulos? ¿Qué estamos haciendo nosotros los discípulos de Jesús de este tiempo, del siglo XXI? Hemos tenido las experiencias, hemos estado buscando el rostro del Señor, bueno, orando, diciéndole, Señor, ¿qué se comparte? ¿Qué se puede hablar con relación a esta palabra que tú
nos enseñas a través de tu escritura que dijiste en la cruz del Calvario. Hermano, como discípulo de Jesús, hay gente que tiene necesidad. Hay gente que está esperando una voz de aliento, una voz de esperanza. Alguien que les hable, alguien que le ore, alguien que le indique que Jesús le ama, que Jesús es nuestra esperanza, que Jesús, en medio de ese cuadro triste que hemos leído, dijo palabras que nos fortalecen en esta hora, dijo palabras que nos direccionan. Amados hermanos, los exhortamos y los animo a buscar cada día el rostro de nuestro Señor Jesucristo, en oración, en ayuno, en vigilia, en familia. Les saludo, les amo, les bendigo. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. A mí me toca la cuarta palabra mencionada por el Señor Jesús en la cruz del Calvario, y esta es, voy a referirme a la de Mateo 27:46, cuando dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús repite las mismas historias que el rey David mencionó proféticamente en el Salmo 22, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En ti esperaron, dice en el versículo 4, nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Cristo allí lo que le está diciendo, cada vez en la historia de Israel, cada vez que un hombre justo clamó a ti, tú los salvaste, tú los libraste. Y ahora tu único hijo, yo, tu hijo amado, clamo a ti, pero me has abandonado. ¿Por qué? Como un grito de angustia. Y allí está la respuesta en el versículo 3, cuando dice: porque tú eres santo. Y en el versículo 6 dice: mas yo soy gusano y no hombre. Dios Padre desamparó a su Hijo en la cruz, porque en la cruz su Hijo Santísimo llegó a ser pecado. En 2 Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que sentir el abandono, tuvo que sentir la separación, la ausencia de Dios que nosotros merecíamos. Pero no, Él llevó nuestros pecados y Él fue hecho pecado. En la historia divina, en toda la historia de la eternidad, hubo una perfecta relación de amor entre el Padre y el Hijo. Y cada vez que el Señor Jesucristo, aquí en su ministerio terrenal, se refería al Padre, Él se refería a Él como mi Padre. Mi Padre, siempre mencionaba de esa manera. Pero aquí esta vez el Señor, en un grito de angustia, en un grito de desespero, grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué lo sufre? ¿Por qué desamparado? Porque en la santidad de Dios el Señor no tolera el pecado. Y cuando el Señor aplica toda la justicia divina sobre nuestro Señor Jesucristo, toda la justicia, el peso de la justicia, el Señor Jesús tiene que sentir la ausencia de Dios, la ausencia de la presencia de Dios por primera vez y por última vez en toda su eternidad por cada uno de nosotros. Amados hermanos, el pecado separa al hombre de Dios. Así que limpiémonos, hermanos, limpiémonos
y hagamos barbecho para permanecer en la presencia de Dios. Benditos sean cada uno de ustedes. Buenas tardes, bendiciones a todos. Para mí es un placer en esta tarde participar de esta quinta y hermosa palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo, cuya palabra es: tengo sed. En el libro de Juan capítulo 19, versículo 28, nos dice lo siguiente: después de esto, dice la palabra de Dios, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. La palabra clave aquí es tengo sed. Tengo sed. Se manifestó esta palabra en medio del dolor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y en un día de Pascua. El amor de Cristo fue mayor que la misma muerte. La sed provocada por su amor infinito hacia la humanidad. Una sed de Cristo nos hace el llamado de volvernos a Jesús, de volvernos a Dios. La sed del perdón, del perdonarnos unos con otros. La sed de volver a nuestros principios bíblicos. La sed que Jesús nos habla en esta hora por la revelación de su escritura es que el hombre vuelva nuevamente la palabra a los colegios, a las universidades, de que la palabra nuevamente se empieza a predicar como desde el principio. La sed de Cristo es provocada para que el hombre vuelva a su familia, de que las familias se vuelvan a Cristo. La sed que Jesucristo nos habla es de sanar los corazones heridos. La sed que nuestro Señor Jesucristo nos habla es el amor, es el perdón, de perdonarnos unos con otros, de que el hombre se vuelva a Dios. Y lo más importante es la sed que habla segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y dice lo siguiente, dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es la sed de Jesucristo. Que el hombre se vuelva a la fuente de vida, que es Jesucristo de Nazaret. La sed que nos volvamos al Padre, que es Jehová de los ejércitos. Volvámonos a la fuente de vida que se llama Jesucristo de Nazaret. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermano. La sexta palabra que me corresponde es consumado es. Se encuentra en Juan 19:30, donde la palabra del Señor nos muestra que después de haber probado el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En otras versiones dice: todo está cumplido. La otra versión dice: consumado es. Estas tres versiones, la cual pude obtener yo, nos habla de una obra completa, un trabajo terminado, una obra excelsa que nadie sobre la faz de la tierra podía cumplirla, solo nuestro Señor Jesucristo, que vino Dios en carne. El mismo Dios se manifestó a nuestras vidas para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Él cumplió
Él trajo paz sobre nuestras vidas. En Juan 14:27 nos dice la palabra del Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no los doy como en el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo en estos momentos de aflicción, de necesidad. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús, aquel que cumplió la obra, aquel que terminó cabalmente a todo lo que tenía que hacerse para que el hombre tuviera salvación y vida eterna, para que no viviéramos afligidos, para que no viviéramos como que no tenemos esperanza. Hermanos, hay esperanza. Amigo mío, hay esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo, en aquel Cristo que derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros tuviéramos paz, para que nosotros tuviéramos salvación. No importa lo que estemos pasando, hay seguridad en Cristo. El Cristo que murió por ti y por mí, el Cristo que derramó su sangre, que está llamándote, que está aquí y dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye su voz, Él entregará y traerá paz y traerá sosiego. No tenemos que estar como que no hay esperanza. El Señor dice en Juan 16:33, esta cosa es hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo habrá aflicción. Tanto al que tiene a Cristo como al que no tiene a Cristo hay aflicción, pero hay una diferencia bien grande, porque la paz que Cristo nos da, nadie la puede dar. Es una paz, es algo extraordinario, la paz de Cristo. Esa paz que nos dice que no importa lo que venga, tenemos contentamiento, hay gozo en medio de la aflicción, porque Cristo está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ese Cristo que murió en la cruz es aquel que te está llamando, porque te quiere decir que la obra Él la completó. No tenemos que vivir bajo sometimientos de que no hay esperanza. Hay esperanza en Cristo porque Él derramó su sangre. Y por eso te puedo decir, todo está cumplido. Cristo venció. Un gran espectáculo, imborrable espectáculo, cuando ya el Señor, después que dijo consumado es, aleluya, el velo del templo se rasgó en dos. Lucas dice en la mitad, aleluya, y ahora está, bendito sea Dios, delante del mismo Padre. Ya no va a exclamar Dios mío, porque ya bendito sea Dios, el Señor había cargado en él el pecado de todo el mundo. Estaba en su mera humanidad y exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ahora puede decir: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allí, bendito sea Dios, en medio de ese escenario y de ese espectáculo imborrable, donde hubo tinieblas, donde el sol se oscureció, donde las rocas se partieron en dos, donde aún hubieron muertos que resucitaron. Alabado sea el nombre de Cristo. Allí Él puede exclamar en medio, bendito sea Dios, de ese escenario. Inclina su rostro y exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La obra se había consumado. Bendito sea Dios. Es una expresión y una exclamación de confianza, de seguridad, de satisfacción. Encomiendo, entrego bajo tu cuidado, entrego bajo tu protección mi espíritu. ¿El espíritu de quién? El espíritu de aquel que hizo que ese velo se rasgara en dos, dándonos a entender la barrera que separaba al hombre de Dios se había quitado. Ahora tenemos libre acceso. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿El espíritu de quién? El espíritu, bendito sea Dios, de aquel que estaba reconciliando al hombre con Dios. ¿El espíritu de quién? El espíritu de aquel, bendito sea Dios, el único que pudo pagar el precio, el único que tuvo ese amor, el único que tenía poder, porque nadie le quitó la vida. Él la puso, tenía el poder para ponerla y tuvo el poder para volverla a tomar. Ahí le está entregando su espíritu al Padre, bendito sea Dios. En otras palabras, amados hermanos, la obra
de derramamiento de sangre, la obra redentora no se perdió. En las manos del Padre estaba custodiada. Ahí le estaba entregando el precio. Pagué el precio por el pecado. Bendito sea Dios. Nadie pudo haber pagado ese precio. ¿Qué nos toca ahora a nosotros? Aparte de celebrar, aparte de querer el comer el bon, el hacer el fufú, la comida, los mariscos, eso no es la Pascua, aleluya. En sí, ahora nos está, bendito sea Dios, encomendando el ministerio de la reconciliación a través de su palabra. La palabra de la reconciliación nosotros la tenemos. Ahora es el momento, bendito sea Dios, de predicar a Cristo. Ahora, bendito sea Dios, es cuando la iglesia tiene que levantarse más que nunca. Antes se predicaba en las cárceles, en todos los lugares. Ahora más que nunca tenemos que afirmar, bendito sea Dios, la profesión de nuestra fe, predicar en todos lados. Y cuando nos volvamos a tener la oportunidad de congregarnos, no dejar de congregarnos, dice Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre, y más cuando veáis que aquel día se acerca. Bendito sea Dios, aleluya. Jesucristo venció con poder. Jesucristo venció las tentaciones. Jesucristo venció el escarnio en la cruz del Calvario, el vituperio, la burla. Jesucristo venció que cuando los hermanos querían que él subiera a la fiesta de los tabernáculos, dice: entrégate, date a conocer. Jesucristo dijo: no es mi hora. Cuando su madre le pidió en las bodas de Caná, convierte, haz un milagro, y el Señor le dijo: todavía no ha llegado mi hora. Convirtió el agua en vino, pero sabía que su hora no había llegado. Este era el momento, esta era la hora. Venció la muerte con poder. Anunciemos la palabra de la reconciliación. Es el único camino, es la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por él. Jesucristo venció la muerte con poder. El Padre tomó su espíritu y no quedó en la tumba, resucitó. Alabamos y glorificamos el nombre de Cristo y celebremos con victoria. Que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso huir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario.